Para recorrer el camino del juego, la sensibilización es muy importante. Y como todo en el proceso lúdico, se construye a medida que jugamos. ¿Qué es la sensibilización? Y cómo aplicándola en nuestra vida cotidiana nos enseña a ser seres humanos. De eso vamos a hablar hoy aquí en Acravida, una vida mejor. Hace poco, en uno de los talleres que estaba llevando a cabo, en el análisis que se hace mientras desarrollamos las actividades lúdicas, se llegó a la conclusión de que el juego nos ofrecía maneras naturales de adquirir destrezas en muchos niveles y que al momento de dejar de jugar en una edad tan temprana como los 8 o los 6 años, perdíamos muchas cosas en el camino. Una de las características del animador, como ya lo habíamos visto, es la sensibilización. Y una de las cosas más difíciles de los talleres, yo creo que uno de los talleres más difíciles después del taller de imaginación es el taller de sensibilización. O digamos, uno de los recorridos más complejos es este de la sensibilización. Para mí, el más difícil de todos, o el más complejo de todos, o el que es más sorprendente, es el ámbito de la imaginación. Después le sigue este de la sensibilización, después tendríamos la creatividad. Pero la creatividad es el eje por el cual descubrimos todo eso y lo vamos a analizar en otro episodio. Hoy nos vamos a centrar, o me estoy centrando, en la sensibilización. La sensibilización es poder reconocer toda la gama de emociones que poseemos como seres humanos, toda la gama de sensaciones que existen en nuestro interior y a través de nuestros sentidos, y en la medida en la que lo conocemos, podemos aplicarlos, podemos comprenderlos y en algunas ocasiones podemos dominar esos sentimientos, esas sensaciones, inclusive hasta cierto tipo de pensamientos estructurales para poder construir una vida mejor en el momento, en el presente, hoy, ahora. Pero el proceso es difícil porque, como nos habían cercenado de alguna manera el proceso de la lúdica del juego, pues obviamente había quedado incompleta nuestra manera de acercarnos a las emociones, de comprender por qué sentimos dolor, por qué sentimos placer, para qué sirve la alegría, la felicidad, el amor, el odio, el desprecio, ¿sí? Todas estas cosas que después se vinculan a elementos más complejos como la lujuria, como la gula, como la vanidad, como la soberbia, ¿sí? Porque estos elementos que están ahí, los que acabo de nombrar, básicamente lo que constituirían los 7 pecados capitales, son una manera de diagnosticar nuestra falta de madurez emocional. Es decir, si somos demasiado golosos o gulosos, es porque hay un proceso ahí de inmadurez. Si somos demasiado soberbios, o si somos soberbios, no necesitamos ser demasiados. Si ya somos soberbios, ya es una exageración. Si somos vanidosos, es una exageración. Una cosa es el amor propio. El amor como tal es una maravilla, pero no lo conocemos, no lo comprendemos y por tanto simplemente nos vamos a los extremos y todos esos elementos de la soberbia
de la vanidad, de la lujuria, de la gula, son elementos excesivos, son excesos. Entonces el truco del juego, de la lúdica, es que nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a las emociones por lo que son. Una de las cosas más bonitas que otorga jugar para vivir es que aprendemos a amar. Primero conocemos lo que el amor significa y segundo, vamos en ese camino de aprender a amar. Yo en el taller de sensibilización al principio hago ciertas preguntas para que la gente las escriba, vaya escribiendo en una hoja las respuestas. Y una de esas preguntas es ¿cuál es el momento más feliz de tu vida? Descríbelo de una manera poética. También está ¿cuál es el momento más triste? ¿Qué es el amor? Coloco un ejemplo del amor. Cuando analizamos las respuestas, la mayoría de la gente encuentra que hay unos vacíos muy grandes en cuanto a los conceptos de cierta clase de emociones sobre los momentos felices, sobre los momentos tristes, sobre los recuerdos, sobre el amor, sobre la soledad. Y cuando volvemos a analizar esas respuestas y preguntamos ¿cómo fue tu niñez? Y analizamos un poco en qué momento se dejó de jugar para. La mayoría se da cuenta de que sí, hubo un instante en que el juego hacía parte de sus vidas, pero luego vinieron esos conceptos adultos, ¿sí? Y eliminaron esa actividad natural de la manera natural en la que debería desarrollarse, la eliminaron y pues obviamente cuando vivimos la vida sin el juego, todo lo que se nos presenta pues es lo mejor que podemos hacer y no siempre eso da buenos resultados o da los mejores resultados. No conocer nuestra capacidad de analizar y de comprender nuestras propias emociones y nuestros propios sentimientos son dos cosas distintas, que están vinculadas, pero las emociones y los sentimientos no son iguales. ¿Sí? Entonces, una cosa es que yo experimente miedo, pero el miedo resulta que viene de la sensación de incapacidad. Yo me siento incapaz de, y eso se genera en el miedo. ¿Sí? Entonces yo digo, yo no soy capaz de agarrar una tarántula o de enfrentarme a una serpiente o de vencer la oscuridad, por decir algo. Son cosas que vienen de adentro hacia afuera en donde yo no me siento capaz. ¿Sí? Pero nadie analiza eso. Solamente cuando el miedo es demasiado complejo, hay gente que va a terapia para enfrentar ciertos miedos. Pero no todo el mundo tiene o la posibilidad o la claridad de encontrar eso. Y resulta que es una falencia que se generó por falta de juego cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes adultos y ahora que somos adultos. En los talleres de sensibilización y en la mayoría de los talleres, los adultos siempre me cuestionan muchísimo lo que el juego implica en sus vidas, porque tenemos muy arraigado en el fondo ese hecho de que jugar es perder el tiempo, que la vida es algo demasiado serio como para pasársela jugando. Lo más simpático es que en una sesión de taller de 45 minutos con un grupo X o Y, podemos llegar a revertir ese pensamiento. Realmente podemos llegar a cambiar ese pensamiento. Podemos llegar a analizar que jugar en ningún momento es perder el tiempo. Y podemos llegar a descubrir que no hay nada más importante o serio en nuestras vidas que jugar.
Cuando entramos en ese sendero en donde el juego nos enseña a amar, aprendemos a amar a medida que jugamos. Pues imagínense lo importante que eso es para nuestras vidas. Un ejemplo sencillo: a través del juego comprendo lo que la valentía significa, comprendo lo que la trampa significa, comprendo lo que el exceso significa y cómo todos esos excesos y la trampa y el miedo dañan los procesos lúdicos, son los enemigos de la lúdica. Y cuando se aferran a mi estructura personal, pues me generan limitaciones, me generan traumas y me generan complicaciones. Hacen que sea más difícil que yo enfrente la adversidad. Y como la vida está diseñada y construida de adversidades, pues entonces no voy a tener las herramientas necesarias para poder vencer, atravesar con dignidad esa adversidad. Cuando la ambición nos rodea, ese sentido de querer más, de que queremos más, y como no hemos comprendido lo que eso es un exceso. La ambición es un exceso, porque quiero más solo porque sí. Es como si no hubiera una razón. Yo ideo y creo esas razones en mi mente, pero son solo excusas, no son razones. Y en ese contexto entonces puedo llegar a tomar decisiones basadas en esa ambición, o basadas en la lujuria, o basadas en la gula, o basadas en la vanidad, o basadas en la soberbia. Si llega un momento en mi vida en el que tengo que tomar una decisión sobre un contrato en donde me están diciendo, venga, ayúdeme con este contrato, y ahí vamos miti miti. Es una acción ilegal, pero cuando mi ambición es más grande que cualquier otra cosa y yo solo quiero tener más dinero rápido, porque me doy cuenta que jamás voy a poder tener esa cantidad de dinero laborándolo, digámoslo así, dignamente. Entonces la que toma la decisión es mi ambición, y pues mi ambición siempre va a decir que sí. La base de la corrupción nos demuestra eso. Todos los que son corruptos es porque han pensado exactamente eso. Necesito dinero, y entre más dinero mejor, y entre más rápido mejor. No importa si no es digno, no me importa la dignidad. Yo solo quiero los resultados ya. Yo solo quiero ganar ya. Ya habíamos hablado muchísimo, bueno, habíamos entrado un poco en el contexto de cómo habíamos hecho que el dinero se volviera un dios, y eso nos hacía tomar decisiones equivocadas. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos ahora, en esta parte de nuestra vida donde ya somos adultos, donde hay una cantidad de facetas de nosotros mismos que ignoramos, de características de nuestras emociones que ignoramos, de formas de nuestros sentimientos que ignoramos, cómo podemos hacer para recuperar ese camino? Pues vuelvo y les digo, todo se puede lograr recuperando el juego. El juego para vivir. Bueno, la verdad es que no hay otro tipo de juego. Mucha gente confunde la competencia con el juego. Hay gente que me dice, vamos a ir a jugar fútbol, y yo les digo, no. En este momento de la historia, digamos que un grupo de niños allá en una playa o en una cancha de tierra y arena, con una bolsa llena de trapos, que disfruta de un partido de fútbol bajo el sol o bajo la lluvia, ellos están más cerca de lo que el juego del fútbol debería ser que los partidos de fútbol que transmiten por televisión. Si ustedes se fijan o se dan cuenta, la mayoría de estos jóvenes o estos hombres, o inclusive algunas mujeres que ya están en el fútbol femenino, no se divierten mucho mientras participan del partido. He podido, digamos, analizar una cantidad de jugadores de tenis, por hablar de alguno, que
han sido muy exitosos en sus carreras, han ganado muchísimo dinero y que han ganado Grand Slams y bueno, en fin, han sido los número uno, los números dentro de los 10 primeros puestos a nivel mundial en el ranking del tenis. Pero la mayoría de ellos cuentan sus historias en que perdieron el norte y en algún momento de sus vidas todo era estrés. Y eso los llevó a perderse mucho y a dejar de divertirse. En un principio era algo divertido y luego, o sea, muy rápidamente, después de que llega el éxito, muy rápidamente se acaba la diversión. Y no digamos el éxito, sino el triunfo. Porque una de las cosas más simpáticas que te muestra la sensibilización es que cuando eres exitoso, es cuando todos los niveles de tus emociones están estables. Básicamente, estás en paz. Entonces, para mucha gente es muy extraño poder decir, es que ese hombre es muy exitoso porque tiene mucho dinero. Eso no garantiza el éxito. La sensibilización nos dice que el éxito radica en el hecho de sentirse pleno con lo que existe a su alrededor, aunque no haya mucho a su alrededor. Es una complejidad y hay que verlo de ciertas maneras, en el sentido, por ejemplo, de que cuando éramos niños y estábamos jugando en el patio, tal vez no teníamos los juguetes más costosos, no estábamos en el patio de juegos más elegante del mundo porque era un patio de tierra y estábamos jugando con cajas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de bocadillo. Y esos eran nuestros carros y hacíamos carreteras y vivíamos aventuras. Y el hecho es que en ese momento estábamos siendo exitosos porque éramos felices con lo que había. No con poco, con lo que había. Entonces, en ese orden de ideas, cuando regresamos al juego, ahora que seamos adultos, lo primero que tenemos que hacer es esa sensación o esa idea de que el juego es perder el tiempo. Obviamente, si entras en un universo donde dices, bueno, voy a entrar a estos talleres porque quiero cambiar algo en mi vida para mejorar, pues obviamente que vas a poder estar predispuesto a eso, a que te vas a enfrentar un poco al ridículo, a lo que tú crees que es el ridículo. Y luego te das cuenta que eso era una experiencia liberadora, pero en un principio va a aparecer el ridículo. Podemos comenzar con actividades lúdicas muy sencillas y lo pueden hacer en casa. Pueden llegar todos los días y jugar juegos de adivinanzas, juegos de charadas, ese juego de la mímica donde colocamos unas palabras o las películas o las series, libros o telenovelas en unos papelitos y los metemos en una bolsa, nos vamos por parejas o en grupos con la familia. Uno de los integrantes del grupo saca el papelito y comienza con mímica a que su grupo lo adivine o que lo adivinen. El primer grupo que lo adivine se lleva un punto. Entonces, si mi grupo lo adivina, me llevo 2 puntos, y si lo adivina el grupo contrario, se lleva un punto. Y al final, después de 10 rondas, pues el que más puntos tenga se llevará el triunfo de ese día. Pero cuando ustedes hagan esa actividad y la disfruten durante 30 minutos, 40 minutos, al final, aquí es donde está la diferencia que ofrece el juego en una actividad tan sencilla como esa. Al final de esos 40 minutos, habrá un equipo triunfador, un ganador, digámoslo así. Pero si pudieron disfrutar de esas 40 minutos, si se rieron, si al final se relajaron, si se acercaron un poco, si vencieron un poco ciertas cosas, si no les importó el ridículo de estar haciendo la mímica mal hecha, entonces todos van a ser exitosos y exitosas. Entonces miren cómo una actividad lúdica muy sencilla,
comienza a romper y a transformar los esquemas. Y eso es lo que pretendemos que hagan. Y estamos hablando de una actividad que pueden hacer en casa, ¿sí? Yo les podría decir que entren a jugar parqués, pero ahorita también el parqués se vuelve un poco competitivo y pierde la esencia de la lúdica. Mientras que esto, bueno, esto de las charadas o esto de las fonomímicas, también en un principio todos los juegos tienen algo de competencia. Entonces el asunto es aprender a manejarlo. Pero al final lo que hacemos es medir cómo nos sentimos en esa experiencia. Y en ese contexto hay que ser honestos. Hay personas que cuando participan de estas actividades se molestan, son oscas. Entonces, cuando tú participas de la actividad y dices, ay, no, es tan aburrido, eso no me gustó, entonces tienes que comenzar a tomar nota de qué es en verdad lo que te disgusta. Porque hay gente que dice, no, yo debería estar haciendo algo mejor. Es decir, ellos no se dan cuenta que compartir el tiempo con su familia o con sus amigos es muy importante y ellos creen que hay algo más importante que hacer. Son personas ambiciosas que tienen que estar trabajando porque cuando se trabaja se produce y cuando se produce se gana dinero y entre más dinero más poder. ¿Ven? Entonces es por ese lado que la ambición está manejando nuestros cerebros. Más adelante vamos a analizar cómo nuestras redes neuronales pueden llegar a jugarnos malas pasadas si solamente nos centramos en pensar en una sola cosa. Y en cómo todo nuestro sistema de moléculas y células también puede llegar a jugarnos terribles pasadas si solo nos centramos en un tipo de emoción, de sensación. Lo más divertido que tenían los juegos y que tienen los juegos es que nos enfrentan a diferentes emociones en lapsos muy cortos. Entonces, no nos permiten, si jugamos con las reglas del juego, si hacemos las cosas de la manera más libre y espontánea posible, vamos a experimentar una gran cantidad de emociones de tal manera que vamos a romper el esquema de solo sentirnos perdedores, que yo siempre pierdo. En ese caso, cuando yo juego, yo digo, en este juego no ganamos, pero todos tuvimos éxito. ¿Por qué? Porque la pasamos rico, porque nos reímos. Entonces, el juego comienza a volvernos exitosos de la manera correcta. No solamente ganadores o perdedores, sino exitosos. ¿Por qué? Porque somos felices con lo que hay. Si jugamos parqués y no ganamos, fuimos felices con eso de hecho de no haber ganado porque la pasamos delicioso. Y cuando ganamos, tampoco nos excedemos en ser más de todo lo demás y estar por encima y ser malos ganadores. ¿Por qué? Porque somos felices con lo que hay. Somos felices. No necesitamos humillar a los demás o darnos ínfulas de que ganamos y que somos los mejores, porque cuando el juego se juega de la manera correcta y no se compite, simplemente se juega y se usan las herramientas del juego, entonces al final todos tenemos éxito y no hay nadie más grande que nadie. Y podemos participar y ayudar al otro. Hay algunas competencias ahora que uno puede ver en los realities y todo ese cuento. En que cuando uno de los participantes se tiene que ir, todos como que lo apoyan. Entonces, ahí es donde el éxito es de todos, del que se va porque las reglas de la actividad son así, tiene que irse, o porque se queda o porque le fue muy bien, pero en el sentido de que lo hayan gozado, de que el tiempo que le fue otorgado, el tiempo es un regalo, el tiempo que le fue otorgado lo va a disfrutar y le va a sacar el jugo. Y le sacó el jugo. Si le sacó el jugo y se divirtió, aprendió, entonces es exitoso. Es una persona exitosa. Por eso la sensibilización es importante. Porque una de las falencias más grandes que hay ahora es que conocemos muy poco del amor. Y cuando jugamos de la manera correcta, por decirlo de alguna manera, porque solo hay una manera de jugar, cuando jugamos aprendemos a amar.
Es una de las cosas más extraordinarias. Cuando aprendemos a amar, comprendemos que no necesitamos hacer trampa. Es decir, que no necesitamos los excesos. Cuando nos amamos, nos damos solo las mejores cosas. Y nunca hay una cosa buena en nuestra vida que sea excesiva. Es decir, comprendemos que en el exceso no está nuestra felicidad. Entonces la lujuria no va a ser parte de nuestra vida. Vamos a ser seres sexuales y nos va a gustar el sexo y la intimidad, pero no vamos a vivir en la lujuria, no vamos a ser adictos al sexo. No vamos a ser adictos a los juegos, entonces tampoco vamos a ser ludópatas, porque una cosa, la ludopatía es una adicción a la sensación de ganar, de arriesgarse. Y eso no es parte del juego. Le llamaron ludopatía porque están representando las competencias de ganadores y perdedores que hay en esa clase de actividades y le dijeron juegos a eso, pero ya sabemos que eso no son juegos. Son apuestas, son competencias y basado en eso hay un ganador y un perdedor y todos quieren esa sensación de adrenalina, es la que se vuelven adictos a eso. Y eso es lo que les estaba diciendo cuando sus redes neuronales y cuando sus moléculas se vuelven adictas a algo, es ahí donde está el exceso. ¿Por qué? Porque no lo hemos controlado. Entonces, cuando yo juego de la manera correcta y me amo, aprendo a amarme, aprendo a amar al mundo, aprendo a amar a todo lo que me rodea, entonces yo nunca voy a darme algo en exceso porque sé que es malo. Entonces, nunca seré soberbio, nunca seré vanidoso, nunca tendré que esconderme en comer en exceso para saciar un deseo o una necesidad o un vacío, porque el juego me llenará y me hará exitoso, te hará exitosa a ti como hombre o como mujer o como lo que seas o lo que quieras ser. Entonces, en ese universo de posibilidades extraordinarias, comenzar a jugar y abrir las posibilidades a eso, pues es maravilloso. Ahora, yo les doy poco a poco ciertas recomendaciones. Jueguen en casa, dejen un poco a un lado el televisor y jueguen, pero hay juegos de juegos. Es como digamos de estos digámoslo así, de estos jueguitos que hay en los celulares. Hablemos del Tetris. Cada juego empieza en el nivel 1 y a veces está el nivel 1 para aprender a jugar el juego. Uno aprende a jugar jugando el juego. Y luego hay tableros que llegan al tablero 2000. ¿Sí? Si tú llegas la primera vez y alguien te presta el juego y nunca lo has jugado y entras a jugar esa actividad o a participar en esa actividad en el nivel 2500, pues lo primero que va a hacer es que va a ser muy difícil, va a haber un montón de cosas que no conoces y te va a parecer un poco agresivo y vas a decir, yo no quiero jugar eso, ese juego no me gustó. Pasa exactamente igual con la naturaleza del juego. Si tú coges con alguien que no sabe contar muy bien, que no conoce muy bien los números y que nunca ha jugado parqués y consigues 4 personas con esas mismas características y les dices vamos a aprender a jugar parqués, tienen un libro de reglas y como ninguno sabe jugar parqués, nunca han jugado y aparte de eso tienen serios problemas al momento de contar, los niveles van a ser iguales para todos. Pero no es lo mismo si tú nunca has jugado parqués y tienes serios problemas con los procesos de contar matemáticas y vas y juegas con gente que todos los días está jugando parqués y que ya no es sino que diga 9, 12 y ya sabe, ni siquiera cuenta los punticos sino a dónde tiene que ir. Para la persona que nunca ha jugado y que tiene problemas, va a ser muy incómodo participar de esa actividad. Entonces, dése cuenta que la lúdica, a nivel de las emociones, también debe aprender a aplicarse de la manera correcta. Y el asunto es que hay cierta clase de problemas que debemos aprender a enfrentar antes de comenzar a jugar. Hay que aprender a distribuir los juegos. Por eso lo que hacemos aquí en Acravida
Creative Life, Acravida, es capacitar a esos líderes, a esos animadores nuevos que van a ser los líderes dentro de las actividades. Pueden ser papás, pueden ser mamás, pueden ser maestros, pueden ser maestras. Simplemente son personas que se están capacitando para comprender la lúdica y aplicarla en un elemento específico de sus vidas, sea su hogar, sea su trabajo o para sí mismos. Pero lo importante es que nosotros, digámoslo así, ya hemos hecho un recorrido previo, ya hemos cometido los errores, ya nos hemos caído un poco y ya tenemos un eje claro del camino a seguir para poder aplicar todos estos elementos fantásticos de la lúdica en nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos abiertos los talleres. Por eso la primera sesión del taller no tiene costo. Reúnen 4 personas que quieran convertirse en animadores, que quieran capacitarse en lúdica para vivir, aunque es redundante, pero digámoslo para que lo podamos comprender, y hacen parte de las actividades y después ellos mismos pueden replicar esa información en sus casas y capacitar a otros, ¿sí?, en diferentes niveles para que se expanda esta maravilla del juego en nuestras vidas. Cuando entran en el universo de la lúdica, comenzamos desde la historia y la génesis del juego para cada uno. ¿Por qué el juego es tan importante? Llegamos a reconocerlo. Ya lo hablé yo en la primera charla del podcast, en el primer podcast, pero ahí profundizamos muchísimo más. Y luego nos vamos a cada una de esas vertientes, de esas características que debe tener el animador. Comprendemos un poco el miedo y cómo el miedo nos invade y nos impide jugar. También comprendemos el valor, la valentía, la responsabilidad, todos los valores que el juego nos ayuda a desarrollar. Y entre esos, en el nivel de la sensibilización, aprendemos a reconocer cómo cada juego nos desarrolla valores, comprensiones de emociones, nos enseña a amar, nos enseña el valor del dolor, nos enseña a comprender y a enfrentar el miedo, ¿sí?, y a reconocernos a nosotros mismos como entes exitosos, porque somos felices con lo que hay, pero también aprendemos a transformar nuestra realidad a través de que nuestras emociones son las que controlan nuestra imaginación. Y cuando nuestras emociones nosotros las controlamos, controlamos la imaginación. Cuando nosotros comprendemos nuestras emociones, controlamos la imaginación y ahí es donde comienzan a pasar cosas sorprendentes, sobrenaturales, extraordinarias. Ahí es cuando Acravida se convierte en una vida mejor. Entonces, la invitación es para que comiencen a buscar actividades lúdicas sencillas, las realicen en familia. Si comienzan a encontrar conflictos, complicaciones o buenos resultados, entonces coméntenlo aquí en los comentarios del podcast, escriban a nuestro correo que aparece en la descripción del podcast. Escriben en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, en el YouTube. Pueden escribir dónde están las complicaciones al momento de jugar en casa o en el colegio o en el trabajo. Porque hay lugares muy difíciles para jugar ahora. Y a veces parecen que no lo fueran, pero a veces el hogar es el lugar más difícil. Entonces, ¿dónde están los conflictos? ¿Dónde están los logros? ¿Dónde están las experiencias positivas y no tan positivas que les ha dado tomar ese riesgo de aplicar un poco de lúdica en sus vidas? Y nosotros pues vamos a ir poco a poco, tanto en los videos de YouTube como en los posts de TikTok o de Facebook o en el mismo Instagram, vamos a ir dándoles guías para que avancen cada vez más y comiencen a ser más exitosos en ese fabuloso camino de jugar para vivir una vida mejor. Estuvo con ustedes Wilson Sarria y los espero, Dios mediante, en el próximo episodio.